aparición de la IA. La ponencia tiene el título ¿Es la inteligencia artificial un riesgo para la humanidad? Nos acompaña María Fernanda Barba. Ella es magíster en Marketing Digital e E-Commerce, Universidad de Barcelona. También es docente en las universidades PUCE y Casa Grande. Fuerte los aplausos, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Primero quiero agradecerles muchísimo a Fede Guayas y a Gaby por la invitación. Gaby ha hecho un trabajo increíble en toda esta conferencia. Entonces, quiero pues agradecerles básicamente la oportunidad de estar aquí de parte de Casa Grande y de parte de la Asociación de Marketing. Bueno, hoy día vamos a ver justamente si es que la inteligencia artificial es un riesgo para nosotros. Y en realidad yo he planteado varias cosas acá que mi intención es llevarlos básicamente hacia la reflexión. ¿Por qué? Porque realmente, como todo, la inteligencia artificial tiene dos caras. Así como tenemos el día y la noche, como tenemos el frío y el calor, la inteligencia artificial realmente también tiene varias caras. Y es lo que vamos a analizar acá. O sea, yo no estoy acá para decirles no, es malo o no, es bueno, sino más bien para reflexionar sobre todo lo que está pasando hoy en día y que cada uno de nosotros podamos realmente analizar qué es lo que va a pasar con la humanidad a partir de todo este nuevo cambio que hay. Entonces aprovecho para iniciar comentándoles un poco qué es la inteligencia artificial. Y realmente la inteligencia artificial no es más que una tecnología que le permite a las máquinas y a las computadoras simular el comportamiento humano, es decir, la inteligencia humana, ¿sí? Ahora, un poco para empezar a entrar en contexto, ¿qué es lo que nos dicen en Forbes y los grandes medios? ¿Qué es lo que nos están comunicando? Una de las cosas que nos dicen, en este caso Forbes y Goldman Sachs, que es una empresa muy importante, nos dice que la inteligencia artificial va a perder 300 millones de empleos al año. ¿Esto de aquí es cierto o no? Lo está diciendo Forbes, ¿sí? ¿Y por qué lo está diciendo? Porque está empezando a suceder. ¿Qué está pasando? Que la inteligencia artificial está empezando a asumir ciertos trabajos que son muy operativos. Entonces, ¿qué sucede? Que los trabajos operativos que tomaban muchísimo tiempo, y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, antes la gente se tomaba millón tiempo diseñando. Ahorita ustedes entran a Canva y todo el mundo diseña. Todo el mundo hace posteos, todo el mundo hace videos. Entonces, ¿qué pasa? Existen diseñadores, sí, pero el trabajo operativo se está empezando a diluir. Eso de ahí es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Se van a perder empleos? Sí, sí se van a perder empleos. Esa es la realidad, pero veamos qué más va a pasar. Veamos qué dice Bill Gates. Bill Gates, dueño de Microsoft, opina que solo 3 tipos de trabajo tendrán futuro con la inteligencia artificial. ¿Y qué dice él? Él dice, bueno, yo creo que van a permanecer los trabajos que tengan relación con la inteligencia artificial, los trabajos que tengan que ver con energía y con biología. Esa es lo que él piensa, es lo que él nos está diciendo en función de un tipo totalmente millonario que está opinando sobre lo que va a pasar. Por otro lado, Elon Musk, otro millonario muy relevante, él en cambio dice que la inteligencia artificial puede causar la destrucción de la humanidad. Ojo, Elon Musk es una persona muy influyente y adicionalmente es el dueño de Tesla, es el dueño de SpaceX, que está haciendo investigaciones a nivel ya de otros países, o sea, de otros mundos, mejor dicho. Está visitando otros universos, está visitando y tiene este emprendimiento que es Tesla. Entonces, ¿qué nos dice Elon y por qué él advierte sobre la destrucción de la civilización? Él dice, bueno, la inteligencia artificial puede ser muy buena, pero también puede ser muy mala. ¿Por qué? Porque los humanos somos los que la manejamos. Entonces, así como podemos construir cosas muy útiles, resulta que también podemos construir armas para pelear en una guerra con el de allá. O sea, es una inteligencia muy fuerte que realmente va a llegar en un momento a superar la del ser humano.
Y las cosas que se vienen pueden ser muy complicadas también. Como también van a haber oportunidades de oro que van a hacer que mucha gente le vaya muy bien. Ojo, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué dice también el Papa? Que eso también es muy interesante, ver cuál es la opinión de nuestro Santo Padre. El Santo Padre, por su lado, dice algo que es muy importante. Él nos dice que la inteligencia artificial solo se debe usar en beneficio de la humanidad. ¿Y por qué nos dice esto el Papa? Porque está viendo que también se la puede usar para cosas malas. ¿Qué nos enseña? Que debemos usarla para ayudar, para cortar las brechas, para ser más humanos. ¿Por qué? Porque lo que se viene puede ser mal usado y puede terminar en destruirnos. El Papa ya está metido en el tema, está pendiente del tema. El Vaticano está metido en el tema. ¿Por qué? Porque es un tema importantísimo. Es un tema muy importante para la humanidad. ¿Qué otra cosa nos dice el Papa? Hace un llamado a que podamos regular la inteligencia artificial. Hay países donde ya se está regulando la inteligencia artificial. ¿Y qué significa esto? Están tratando realmente, porque no es un tema fácil. No es un tema fácil de regular porque estamos hablando de máquinas. De máquinas que, si bien es cierto, están manejadas hoy por humanos, también es verdad que de alguna manera están teniendo su propia inteligencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el humano la alimenta y la inteligencia artificial está generando muchísimas más cosas a partir de esta alimentación que tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Y por qué el Papa también entra en todo este tema de la inteligencia artificial? ¿Cuál es el tema ahí? Que el mismo Papa ha sufrido, por ejemplo, de noticias falsas. ¿Sí? Imagínense, yo no sé si ustedes lo vieron, yo lo vi. Y la verdad es que la primera vez que vi al Papa vestido con un abrigo de Balenciaga, una marca carísima, dije, qué raro. O sea, se me hizo raro, normalmente no se viste así. ¿Sí? Me llamó la atención, pues la verdad, honestamente, no podía distinguir la realidad de la irrealidad. No tenía idea cómo. Dije, bueno, ahí está el Papa, se ha puesto un abrigo bonito, ¿no? Pero no supe que era falso hasta que más adelante los medios mismos se disculparon. Dijeron, oigan, ¿saben qué? Esto que ha salido realmente es alguien que lo creó y está tan bien creado que parece que realmente se hubiera comprado ese abrigo. Y se lo ve muy bien, pero uno no logra, digamos, distinguir lo que es real y no es real. Entonces, ¿qué pasa con el mismo Santo Padre? Ha sido, digamos, ha pasado por esto de que hayan noticias falsas con inteligencia artificial. Entonces, ¿es una preocupación? Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo me la creí. Y los que nos creamos otras cosas, ¿cómo sabemos que es real y que no? O sea, de pronto nos sale una noticia que dice el Papa algo y no es así. ¿Cómo vamos a saber cómo diferenciar qué es real y qué no es? Entonces, sí es algo preocupante, definitivamente lo es. No viéndonos muy lejos, tenemos también el tema de lo que ha pasado, por ejemplo, en todo lo que es la realeza británica. ¿Qué pasó con ellos? En algún momento, hace poco tiempo, no sé si ustedes lo vieron, pero la princesa de Gales, Kate Middleton, estuvo enferma, tenía cáncer. No querían decirlo, estaban tratando de, digamos, de hacer que nadie sepa, trataban de ocultar un poco el tema. ¿Y qué pasó? Que vino el Día de la Madre, donde siempre suben fotos con la familia y todo el mundo está esperando la foto real. Entonces suben esta foto. Y en esa foto sale ella con sus hijos, súper contenta. Los medios la subieron. Cuando en eso todo el mundo la ve y de pronto empiezan a darse cuenta que las personas tenían 6 dedos. Y dicen, uy, qué raro, tienen 6 dedos los hijos de la princesa. Entonces, imagínense, se dan cuenta de esto de aquí y se dan cuenta que es una foto falsa, generada con inteligencia artificial. ¿Qué sucede? Que la inteligencia artificial todavía no es perfecta. Entonces está empezando a generar cosas, fotos, videos, además de falsos, que no siempre están bien hechos. ¿Qué sucede después? Que la BBC de Londres, que es el medio más importante en Londres, dijo, bajen por favor, y tuvo que pedir disculpas públicas por haber subido una foto falsa. Ahora, a ellos se les entregaron justamente en el Palacio de Buckingham. En Buckingham les entregan esto de aquí. Imagínense, el mismo palacio les entrega la foto. ¿Cómo puedes dudar si te la está dando Buckingham? Entonces, muy difícil saber con la inteligencia artificial. Y luego tuvo que salir la princesa de Gales. Bueno, no salió ella, pero sí mandó
un comunicado donde pidió disculpas públicas porque efectivamente ella se sentía mal de salud y ha subido una foto generada por inteligencia artificial. La gente se dio cuenta, algunos sí, otros no. Pero el tema es qué creemos y qué no, qué es cierto y qué no. Y cuando la inteligencia artificial te ponga una foto solo con los 5 dedos y no se logre uno dar cuenta, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a poder entender qué es cierto y qué no? Es preocupante, ¿sí? Es preocupante. Otro caso, y esto me pasó justamente el otro día que estaba armando esta presentación, es que le pregunté a ChatGPT y le dije, no, esto fue en Google, perdón, le pregunté a Google y le dije, perdón, a ChatGPT, y le dije a ChatGPT, ¿quién es la abogada cubana la que mejor es? ¿Quién es la mejor abogada cubana? Y me dijo que es Ana María Polo del caso Cerrado. Entonces, imagínense, o sea, y dije, ¿cómo? Entonces, a ver, ella sí es abogada, pero ella trabaja en un reality. Entonces, no sé si es la mejor abogada de Cuba, pero en todo caso debe haber gente que sí ejerce como abogada, que seguro no es ella, sí, que tiene un reality. Entonces, ¿a qué vamos con esto, con este tipo de preguntas? A que la inteligencia artificial tiene información que ni siquiera 100% está bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con nuestros niños y con nosotros mismos, con los chicos que están estudiando? Si se van a fiar solo de la inteligencia artificial, tienen que saber que puede pasar esto. O sea, puede pasar que hagan una pregunta y la respuesta sea esto. La mejor abogada de Cuba es Ana María Polo, la doctora Ana María Polo de caso Cerrado. ¿Sí? Entonces, por ahí también tenemos que ver bien si vamos a confiarnos 100% de lo que dice la inteligencia artificial, que hoy en día aún tiene muchos errores, o si vamos a también empezar a preguntarnos si lo que nos están respondiendo está bien, si tiene lógica, ¿sí? ¿Qué sucede también con las aplicaciones? Por ejemplo, tenemos esta aplicación, ¿sí?, que se llama Google Maps. ¿Qué pasó con Google Maps? Google Maps, para los que no la conocen, es una aplicación que está creada con el aporte de las personas. ¿Cómo aportan las personas? Los conductores van por la vía y si encuentran, por ejemplo, que una vía está cerrada, ellos reportan a la aplicación y a todos los demás que están rodando con sus vehículos les sale que está cerrada. Cosas que si yo voy por esa calle, digo, más allá está cerrada, ¿sabes qué? Cojo por acá. ¿Sí? Y no solo eso, o sea, te dicen cuando de pronto hay lugares dañados, cuando hay algún problema. ¿Qué pasó con esta aplicación? Una persona que iba rodando, ¿sí?, llega y sigue adelante porque la aplicación le decía que siga. ¿Y qué pasó? Que en esa aplicación un puente se había derrumbado en ese sector y nadie había reportado, porque a lo mejor nadie pasó por ahí o porque simplemente no se reportó. ¿Qué sucede? Que como dependemos del reporte de la gente y no se reportó, la persona siguió largo y falleció, se cayó al vacío y falleció. Entonces, no podemos confiar 100% de las cosas que nosotros mismos estamos, digamos, ayudando a la inteligencia, alimentando a la inteligencia artificial. Somos humanos. Tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que realmente hacemos. Otro tema muy relevante es el tema de la privacidad de datos. Este tema también importa muchísimo. ¿Por qué? Porque todos los días estamos poniendo nuestros datos, preguntándole cosas a ChatGPT, por ejemplo. Y a inteligencias artificiales para que nos ayuden. Y no nos damos cuenta de que estamos poniéndoles... Hay personas que están haciendo sus empresas ahí. ¿Cómo hago para hacer tal empresa? ¿Cómo hago? ¿Qué me recomiendas para generar tal negocio? Y sí, efectivamente empieza a absorber la información de todos nosotros. Es sumamente delicado ese tema de la privacidad, ¿sí? ¿Qué pasa con los derechos de autor, por ejemplo? ¿Hemos pensado en eso? El tema de los derechos de autor también es un tema muy preocupante. ¿Por qué? Porque antes teníamos, por ejemplo, en la parte de pintura, teníamos un Guayasamín, un Kickman y todos tenían su derecho de autor. Igualmente, si hacíamos un libro, era nuestro. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué está sucediendo hoy en día? Que escribimos un libro, lo subimos a ChatGPT y ChatGPT coge todos los libros del universo más el mío y genera otro nuevo. ¿Me va a pagar regalías por lo que yo pensé? Probablemente no. ¿Por qué? ¿A quién le cobras? ¿Quién te va a pagar? O sea,
Probablemente me tomó 5 años hacer ese libro y hizo una licuadora de todo lo que los otros han escrito. Y qué pena. O sea, salió, se inspiró, pero ¿quién te va a pagar por la parte de derechos de autor? ¿Quién te va a reconocer que quizás tú tuviste algo que ver con esa producción? Probablemente nadie. Entonces es bastante preocupante todo lo que se está pasando porque repercute en todos los sectores. Los sesgos de género. Esta es otra preocupación que tenemos. ¿Qué sucede? Que la inteligencia artificial, como les dije hace un momento, justamente está diseñada por personas, está alimentada por personas. ¿Qué significa eso? Las personas somos sesgadas. Las personas muchas veces somos racistas. Las personas muchas veces somos más machistas. La inteligencia artificial no se creó sola, se creó con personas. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces le preguntas a la inteligencia artificial, por ejemplo, yo le pregunté ahí personas exitosas a Google. ¿Qué me salieron? Hay puros hombres. No es que esté mal o bien, hay puros hombres. ¿Dónde están las mujeres? En una foto ahí llena de hombres también. Entonces, ¿qué está pasando? Que cuando nosotros, nuestros jóvenes, entren a preguntar personas exitosas, se crían sabiendo que solo son hombres. Y estamos trabajando para que las mujeres también podamos tener un espacio. Pero nos criamos sabiendo que no es así. Entonces, pongámonos a pensar, si estamos alimentando así a la inteligencia artificial, ¿qué clases de sesgos van a haber? ¿Con qué vamos a criar a la gente? Y no solo les hablo de sesgos de la parte sexo, también hay los sesgos de parte de color. Cuando preguntas, por ejemplo, yo busqué mujeres felices. Buscas mujeres felices y te salen puras mujeres blancas, rubias o azules. O sea, las que somos morenitas no tenemos el mismo derecho a ser felices o no lo vamos a hacer. Entonces, imagínense esos sesgos, que si nos creamos así, porque los chicos que están hoy en día, justamente están criándose viendo eso. No se están criando como nos criamos nosotros, que podíamos, digamos, de alguna manera decir, no, esto está bien, esto está mal. No, están metiendo un prompt, ¿sí? Y mirando el resultado sesgado. Sesgado en sexo, sesgado en color, sesgado en razas. ¿Sí? Y eso de ahí es lo que estamos dando como resultado en una investigación, por ejemplo, en una inteligencia artificial. La desigualdad social, la discriminación, otro tema importantísimo. Es importantísimo. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque no todos tenemos acceso ni siquiera a Internet. Hay algunos que tenemos y otros que no tenemos. ¿Qué pasa con las periferias, con los campos, con la gente que vive más allá, con las personas que no pueden pagar o no les llega el Internet? La diferencia que está haciendo la inteligencia artificial sí nos está marcando. ¿Por qué? Porque está abriendo la brecha social. Está abriendo la brecha social. Ojo, va a crecer la diferencia. ¿Por qué? Porque mientras unos estamos aprendiendo ya de inteligencia artificial para ver cómo somos más productivos, cómo ganamos más plata, cómo hacemos una mejor empresa y vendemos servicios más rápidos. Los que no tienen ni siquiera Internet, no tienen ni siquiera la posibilidad de saber que existe la inteligencia artificial. Y les pongo un ejemplo, digamos que vivo todos los días. Yo tengo una señora que ella trabaja en mi casa. Ella tiene celular y le pone $5 al mes para Internet. ¿Y para qué lo usa? Lo usa para redes sociales, lo usa para WhatsApp, para comunicarse con su familia, para saber que están bien. No tiene idea de que existe la inteligencia artificial. No le alcanza. ¿Sí? Entonces la desigualdad está empezando a crecer. ¿Quiénes se van a beneficiar? Los que tengan acceso y los que no. Entonces eso de ahí sí es algo en lo que tenemos que pensar. ¿Cómo hacemos para ayudar a estas personas a que también se entren en esta ola, que suban a esto porque se van a ver, digamos, de alguna manera afectados? ¿Sí? Y es algo que yo pienso que la Iglesia, el Vaticano, ya lo está considerando. Por eso se ha metido, ¿sí?, a tratar de entender la inteligencia artificial, a tratar de regular la inteligencia artificial y ver qué se puede hacer como cristianos, como católicos que somos, para que esa brecha no se haga ya más grande. Y en cuanto a educación, bueno, les cuento un poco, no sé si escucharon, pero en cuanto a mi presentación, yo soy docente. Yo soy docente, doy clases en pregrado, también doy clases en maestría en algunas universidades del país.
Y resulta que hace poco tiempo, hace unos días exactamente, un alumno, yo estaba dando las directrices de unos trabajos a unos alumnos, y un alumno me levantó la mano y me dijo, Miss, le digo, sí. Me dice, le cuento que yo ya casi termino la carrera y la he hecho todo con ChatGPT. Y yo, o sea, me quedé como, ¿qué me está diciendo? O sea, no lo vi venir, la verdad. Y me quedé impávida y dije, ha hecho toda la carrera con ChatGPT, no sé ni qué decirle. Entonces, y bueno, el chico se sentía contentísimo de que ya él se va a graduar con el mínimo esfuerzo. Yo me quedé impresionada, ¿no? Entonces llegué a mi casa y me puse a pensar y dije, en realidad muchos se están graduando con ChatGPT, solo que ni siquiera lo estamos viendo. No lo estamos viendo, no nos estamos dando cuenta. Los padres no se dan cuenta que hoy en día ChatGPT te hace todo. Todas las tareas, todas las investigaciones, todos los deberes, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Textualmente se están grabando con ChatGPT. Aquí, por ejemplo, vemos que ChatGPT incluso aprobó exámenes de posgrado en una facultad de Derechos y Negocios. O sea, aprobó exámenes de posgrado. ¿Qué significa eso? Que está en capacidad textualmente de terminar una carrera, una maestría, un doctorado, en capacidad. Así que eso es, miren lo que significa algo así. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy tratando de mezclar un poco mis clases con la interacción humana. Estoy tratando de que, de alguna manera, generar interacción entre los chicos, tratar de que tengan más creatividad, de impulsar la creatividad, de hacer que la parte humana no se pierda, porque ahora es solo interacción con máquinas. Entonces, ¿qué pasa? Que la educación va a tener que cambiar. O sea, nosotros no vamos a poder seguir graduando a ChatGPT. Nosotros vamos a tener que cambiar. Definitivamente, con lo que se está viniendo, la educación tiene que repensarse, sin ninguna duda. O sea, vamos a tener que repensar la educación, vamos a tener que fortalecer la parte creativa, la parte analítica, porque si no vamos a tener chicos graduados de ChatGPT. Y estos chicos, el tema es que salen al mundo y el mundo no es ese. El mundo está lleno de humanos, está lleno de interacción, está lleno de personas. Entonces, se ha perdido mucho la parte de humanización y es algo que tenemos que poder volver. El ser humano tiene que regresar a la parte humana. No podemos perderla porque hayan máquinas que nos hagan todo. Tampoco puede ser que los chicos digan, yo me gradué a punta de ChatGPT. Es vergonzoso. Entonces, en nuestros mismos hogares, puede ser que se gradúen, pero ¿qué va a pasar mañana cuando trabajen? A lo mejor ChatGPT no, puede ser que les siga solucionando. ¿Van a poder hacer análisis de algo? Probablemente no. Van a hacer exactamente lo que les diga ChatGPT. ¿Y cuál es el problema? Que ChatGPT a todos nos dice, pues. Me dice a mí, te dice a ti, le dice al de allá. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿La creatividad dónde está? ¿Cuál va a ser nuestra diferenciación? ¿Cómo vamos a poder competir? Aparte, ¿qué va a pasar cuando la inteligencia artificial nos dé una mala información y nunca hayamos pensado en ella sido analíticos? Entonces, eso de ahí es algo muy, muy complejo que se está viniendo, que estamos viviéndolo, y que quizás la parte educativa todavía no lo está viendo, pero los alumnos ya lo están diciendo, y lo dicen abiertamente, me estoy graduando con ChatGPT. Ahora, les he contado cosas, digamos, bastante complicadas, porque la inteligencia artificial tiene dos lados, como les dije. La idea no es asustarlos, ni mucho menos, porque no se trata de eso, sino poner en contexto todo el tema de la inteligencia artificial. Pero vamos a remitirnos a la historia para saber cómo funcionaba esto y entender que no necesariamente es algo malo, ¿sí? Por ejemplo, en el año más o menos 1800, entre 1800 y 1900, las personas andaban en carretas jaladas con caballos. ¿Qué pasó cuando aparece el primer carro a motor? Todo el mundo dijo, ¿y ahora las carretas de caballos? ¿Qué va a pasar? Vamos a desaparecer. Se van a perder los empleos. ¿Qué va a pasar con mis caballos, mis carretas, mi inversión? Apareció el automotor. Efectivamente, las carretas desaparecieron. O sea, el miedo que tenían pasó, desapareció. ¿Por qué? Porque nace el auto. Y obviamente ya nadie quería andar en caballo. ¿Sí? ¿Desaparecieron esos trabajos? Sí. ¿Pero qué sucedió? Mejoró el transporte. La gente podía movilizarse más rápido.
crearon más puestos de trabajo, porque si bien es cierto que las carretas de caballos se quedaron sin trabajo, también surgieron mecánicos y nuevas personas que hacían motores, que hacían este tipo de carros, ¿sí? Habían autos más asequibles. Se desarrollaron los suburbios, donde con caballos a veces no podías llegar y con los carros llegabas mucho más lejos. Y también hubo el crecimiento por primera vez del turismo, porque la gente se podía mover de un lado al otro, de ciudades a otras ciudades. Entonces, ¿es verdad? ¿Desaparecieron trabajos? Sí. No se puede decir que no. ¿Desaparecieron las carretas? Sí, de caballos. Se creó el automóvil. Cada vez que ha habido un cambio en la historia, siempre ha habido una oposición muy grande. Cuando Henry Ford creó la masividad de los carros, Ford, justamente, hubo un tema de que no, pero ¿para qué los carros? Que no se va a poder, que tanta gente andando en carro. Las cosas han seguido. No importa a quién le gusten y a quién no. El tema es que la innovación no va a parar. No va a parar. Va a seguir y se va a ir con los que se suban a la innovación. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó también? ¿Qué pasó con Hollywood cuando nace la televisión? Hablemos de que había solo el cine y de pronto aparece la televisión y Hollywood dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque la gente tiene televisión en su cuarto, en su sala. Entonces Hollywood va a desaparecer. ¿Desapareció? No desapareció. Hollywood sigue. Nosotros tenemos la televisión, pero igualito vamos al cine. Sigue Hollywood. Entonces, si es verdad que les chocó al principio esta innovación, ¿dejó de existir la televisión? No. ¿Dejó de existir Hollywood? No, para nada, sigue ahí. ¿Qué pasó también con la industria telefónica? Eso también es interesante verlo. Por ejemplo, la industria telefónica, cuando empezaron las llamadas por WhatsApp, porque antes las llamadas al extranjero eran carísimas. ¿Qué sucedía? Que tú tenías, por ejemplo, una hija viviendo en el exterior y llamar a tu hija te costaba medio sueldo, era complicado. Sí, era terrible poder llamar. Y de paso ni siquiera la veías, solo la oías. Y unos minutos, así como te llamo rápido, espero que estés bien, ya chao. Entonces, ¿qué pasó con las telefónicas? Las telefónicas, en cambio, cuando salieron este tipo de llamadas gratis, se asustaron y dijeron, ¿y ahora nosotros que cobrábamos por las llamadas a larga distancia, qué vamos a hacer? ¿Qué pasó? Nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque ahora la gente tiene la posibilidad de llamar larga distancia por el WhatsApp sin costo. ¿Nos ayuda la tecnología? Sí, nos ayuda la tecnología. ¿Desaparecieron las telefónicas? No, ahí están, siguen cobrando lo mismo o más, pero ahí están. Simplemente la humanidad de alguna manera se benefició de estas llamadas. Tenemos también la cámara. La cámara es otro ejemplo, por nombrar otro más. Antes habían muchos que justamente hacían la parte de velar las películas. Hacían el revelado. Habían varios de estos de aquí, donde nosotros después de tomar las fotos del cumpleaños del sobrinito íbamos a que nos revelen las fotos. Habían negocios de esos en cada esquina, para que hoy en día tenemos. Uy, no, vamos a desaparecer, nos vamos a morir de hambre. ¿Qué va a pasar con todos los que hacemos ese negocio? Y efectivamente desaparecieron. O sea, ya no están, nadie ve las fotos. ¿Sí? ¿Pero qué pasó? Se crearon otros empleos. O sea, empiezan a desaparecer cosas así. Y así también empiezan a aparecer otras oportunidades. ¿Sí? Entonces, es bastante interesante. Miren esta última. La máquina de escribir. Cuando aparece la computadora, empezaron a decir, las secretarias nos quedamos sin trabajo. Nos fregamos las que somos secretarias. Y ahora ya nos quedamos sin nada. Todas las que somos secretarias, ¿de qué vamos a vivir? ¿Desapareció la secretaria? No. No desapareció la secretaria. La diferencia es que ahora, cuando te sale mal algo, como te salía en la máquina de escribir, repetías 1000 veces la misma hoja. Ahora tienes una computadora donde puedes borrar, no se te borra nada, tienes en la nube el papel, todo lo que has hecho, tienes respaldado, una maravilla. Entonces, a veces también son más nuestros miedos. Tenemos miedo a lo que no conocemos. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Conocer, aprender, leer, investigar, meternos de lleno para entender qué es lo que está pasando con esta nueva ola que no se va a ir. Ni siquiera la regulación va a poder ayudarnos mucho, porque es una máquina que no para. ¿Sí? También
tenemos usos importantes, o sea, no todo es negativo en la IA, tiene cosas muy importantes y muchos avances. Como bien dijo el Papa, el Santo Padre dice, úsenla para cosas buenas. Tiene cosas buenas, pero claro que sí, como todo. ¿Qué cosas buenas? Por ejemplo, la domótica, como bien decía la compañera anterior. Ahora apagas, prendes las luces, y con esto prendes la música, tienes robots que te limpian, asistentes de limpieza, ¿sí? Tienes, por ejemplo, el reconocimiento de voz, tú eres Alexa, hazme esto, Alexa, búscame tal canción. Tenemos mucha más comodidad, tenemos recomendaciones. Por ejemplo, miren esa refrigeradora que le está vendiendo Samsung hace ya buen tiempo en Estados Unidos, en Europa. Es increíble, porque la refrigeradora te hace el favor de que cuando se te acaban las cosas, pide por internet al supermercado las cosas que necesitas para que te las manden a dejar a tu casa. Ya no tienes que ir a buscar y decir, uy, ¿será que todavía tengo carne? Uy, ¿será que tengo, si me acabó el pepino? Ya no existe eso, no existe, o sea, ya eso ya no. La refrigeradora te da listado de todo lo que te hace falta y ni siquiera se lo tienes que preguntar. Está configurada para que si tú compras en Supermaxi, en mi comisariato, en Tía, directo le llega a ellos la orden de compra y te llega a tu casa. A ese nivel estamos llegando. Impresionante. Cada vez estamos quitándonos labores operativas que de pronto nos daban un problema en el hogar. ¿Sí? Entonces, es impresionante. Ahora, también, de una vez, esta refrigeradora, de una vez te hace la dieta. Imagínense. ¿Por qué? Porque le puedes preguntar con el teléfono y decirle, yo quiero saber qué puedo cocinar hoy con lo que tengo en la refri. ¿Sí? Y te saca las cosas, las posibles combinaciones de lo que puedes comer. Entonces, mira, es que tengo carne, tengo pollo, tengo pescado, tengo pepino, ¿sabes qué? Podemos hacer un pollo con pepino, con sal de pepino, también te doy esta otra opción. O sea, te da todas las opciones, porque en la cabeza de la refrigeradora, que básicamente es una computadora, están todas las opciones. Las que no se nos ocurrió, porque yo siempre estoy pensando en qué hago de comer, Dios mío lindo, ya no se me ocurre nada. La computadora tiene 100 opciones, 1000 opciones, 2000 opciones. A mí no se me ocurre nada. O sea, yo es como que solo se me ocurre lo que hice ayer y hoy día para mí es un crimen tener que buscar qué hacer de comer. Como, ¿y ahora qué hago? Y tener que ir a buscar en la refrigeradora qué tengo, qué no tengo. No es necesario. La tecnología está avanzando y nos está quitando la parte operativa de encima. Eso es un tema operativo. Quita tiempo. Nos quita tiempo, podríamos estar haciendo cualquier cosa, podríamos estar rezando, pero estamos buscando si es pepino para la ensalada. Entonces, imagínense, asistentes de voz, que es lo que comentaba anteriormente, navegadores y mapas, nos ayudan a poder llegar. Por ejemplo, yo llegué aquí con Waze, ¿sé dónde quedaba el colegio? Porque soy muy mal en las direcciones. Entonces, a mí me ayuda a llegar, a todos nos ayuda a llegar, a encontrar lugares. Recomendaciones personalizadas, Netflix. Miren qué importante, la inteligencia artificial nos recomienda ahora películas, nos recomienda música. ¿Cómo lo hace? Empieza a ver lo que a nosotros nos gusta, porque ellos van acumulando. Dicen, a Mafer le gustan, por ejemplo, las películas de terror. Entonces, ¿sabes qué? Ya vi que ha visto una película de terror, 2 películas de terror, 3 películas. La cuarta le voy a recomendar esta de terror, porque ya sé que le gusta a Mafer. Y hasta parece que el aparato nos estuviera hablando. Y no, obviamente no nos está hablando, pero hasta uno siente y dice, oye, a ti que te gustan las de terror te recomiendo esta que está buenísima. Entonces, chuta, qué miedo. O sea, y así es ahora, Efectivamente le hablan a uno, o al menos uno siente eso. Le conoce la inteligencia artificial más de lo que ustedes creen. Sí, o sea, nos conoce hartísimo, sabe qué hicimos ayer. Te preguntan qué hice ayer y te va diciendo, hiciste tal cosa. Entonces, uy, sabe todo de mí. Nos persigue prácticamente. Los chatbots también son prácticamente parte de lo que es la inteligencia artificial. Los chatbots se crearon con inteligencia artificial, ¿para qué? Para reducir los tiempos de servicio al cliente. Ustedes lo ven en los bancos y te dicen, si usted quiere servicio tal, opción 1, si no presione 2, si no presione 3. Yo no soy muy amiga de los chatbots, yo estoy que pienso, ¿cuál es la opción para que me atienda el ser humano? Dígame cuál, por Dios, dígame cuál. Pero a los bancos les resulta y a otras empresas también, porque te mantiene ocupado. Estás perdiendo tu tiempo hablando con el robot mientras te puede atender una persona. Entonces uno aplasta el 1, aplasta el 9, aplasta el 0 y sigue ahí. ¿Sí? Igualmente es un servicio, sí, es un servicio. Está hecho con inteligencia artificial, te contesta muchas cosas y cada día lo están mejorando. Sirve para dar servicio al cliente en las empresas.
La personalización del aprendizaje. Esto también es interesante porque la IA cada vez más está ayudando a la gente en muchas cosas a la parte del aprendizaje. Así como les decía hace un rato que parece que nos hablara, en la parte del aprendizaje hay cosas muy importantes. Por ejemplo, hay personas que tienen menos capacidad que otras y que están teniendo igual capacidad o por lo menos acercándose a las capacidades normales de la gente. Por ejemplo, un niño que tenga una discapacidad está pudiendo llegar a generar cosas importantes que no hubiera podido generar sin inteligencia artificial. O sea, está ayudando a personas que tienen menos capacidades. ¿Por qué? Porque con un prompt y preguntándole algo, te genera un plan de marketing, te genera un plan de ventas. Y no es que tienes que haber estudiado quizás toda la universidad. Ahora, hay que saber analizar, sí. Hay que estudiar, sí, porque si no, no sabemos lo que ni siquiera nos está dando, ni siquiera sabemos si está bien o mal. Claro que tenemos que estudiar y tenemos que entender lo que nos está diciendo. Pero también está ayudando en la parte del aprendizaje, usos médicos. Esa es una de las cosas más importantes de la inteligencia artificial. Los usos médicos. Imagínense cómo está avanzando la inteligencia artificial, que por ejemplo, hay ahora cirugías asistidas por robot. Eso quita el sesgo de que de pronto los humanos nos equivoquemos. No, a veces ha pasado que se equivocaron de pierna. Se equivocaron, es que pasó. Entonces tienes un robot y te dice, oye, por si acaso esa no es la pierna, ¿no? O sea, imagínense, es terrible. Entonces, tenemos, por ejemplo, también investigaciones, medicina personalizada. Y, por ejemplo, algo muy importante que ha salido ahora con la inteligencia artificial es poder detectar cáncer. Se detecta cáncer de mama 5 años antes de que siquiera aparezca el cáncer. Imagínense, qué bendición. ¿Quién no quisiera? No podíamos hacer eso sin inteligencia artificial. Entonces, como les digo, no se trata de decir es diabólico, es malo. No, no es tan así. También es bueno. El problema es que lo usemos para lo bueno, que no lo usemos para las guerras, que lo usemos para cosas buenas. O sea, como dice el Santo Padre, que lo usemos para el bien. ¿Qué es el bien? Esto. Detectar un cáncer 5 años antes. Eso es el bien. ¿Por qué? Porque si esto no aparecía, en 5 años estábamos probablemente, si no es con quimioterapia, probablemente muertos. Entonces, ¿hay ventajas? Sí las hay. Cosas súper buenas, créanme. Siempre y cuando se lo usen para cosas buenas, para cosas útiles, para ayudar a la humanidad. Y finalmente, como conclusión, básicamente debemos equilibrar las oportunidades que nos ofrece. O sea, equilibrar la tecnología, aprender realmente a equilibrarla con la parte ética, con la responsabilidad, con la inclusión, con el respeto por la privacidad y la propiedad intelectual, de manera que se use siempre en beneficio de la humanidad. Lo más importante es que nos humanicemos, que podamos continuar queriendo al ser humano y buscando lo mejor para todos. No usar la inteligencia artificial en cosas malas, sino buscar el bien común. Con eso los dejo y pues muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de la charla.